Para terminar con el examen físico general, vamos a hablar de antropometría o somatometría, que es el estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. Esto para poder realizar un diagnóstico nutricional de nuestro paciente. Cuando hablamos de peso, siempre hay que referirnos al mismo en la unidad de kilogramos, y cuando hablamos de talla hay que hablar de centímetros. Para pesar y tallar al paciente de hasta 3 años de edad, necesitamos utilizar el infantómetro, en el cual vamos a pesar al paciente acostado y sin ropa, y para encontrar su longitud corporal vamos a tener que sujetarlo por la cabeza y los pies, preferiblemente pidiendo ayuda, y posteriormente movilizando esta regleta y sumando los centímetros hasta conseguir su talla fidedigna. Cuando ya el paciente tiene más de 3 años de edad, utilizamos entonces el tallímetro junto con la balanza. Aquí sí vamos a pesar en ropa interior o en su defecto en pañales, si el paciente todavía no controla esfínteres. Y al momento de tallar vamos a utilizar el tallímetro con la regla superior, ¿ok? El paciente tiene que tener la cabeza erguida, la espalda recta, las rodillas extendidas y tiene que estar mirando hacia la persona que le está tomando la talla. Cuando vamos a ver el peso del paciente, es importante fijarnos en estas dos regletas que vemos aquí, una regleta superior y otra inferior. La inferior va a ir de 10 kilogramos en 10 kilogramos, ¿ok? De 10 en 10. Y lo importante es ir movilizando esta partecita negra que vemos aquí con los dedos hasta que encaje en un huequito. Y muy importante, la aguja que observamos aquí en el extremo tiene que oscilar en el medio de la parte superior e inferior. No puede estar en contacto con ninguno de los dos extremos, porque entonces no estamos tomando la medida bien. Una vez que esta aguja oscila en el medio y ya establecimos nuestro peso de 10 en 10, vamos a irnos entonces a la regleta superior, donde vamos a establecer el peso de kilo en kilo, incluso anotando la cantidad de gramos adicionales que el paciente tiene. Para proseguir con las medidas, podemos tomar la circunferencia cefálica, para lo cual necesitaremos una cinta métrica expresada en centímetros. Y desde la protuberancia occipital, que es una referencia anatómica, vamos a circundar la cabeza con la cinta pasando por el arco supraciliar, es decir, por encima de las cejas. Vamos a darle la vuelta a la cabeza hasta volver a encontrar el punto cero de la cinta métrica, que correspondería con nuestra medida de circunferencia cefálica. Para tomar la circunferencia braquial, debemos hacerlo en el brazo no dominante del paciente. Y como se muestra en la imagen, el brazo tiene que estar relajado al costado del tórax. Tenemos que tomar la cinta métrica como punto de referencia principal en el acromion, aquí en el hombro, y como punto de referencia inferior en el olecranon. Esto nos va a dar una medida en centímetros, una longitud, la cual debemos dividir entre 2. ¿Esto para qué? Para obtener la medida media. En esta mitad es donde vamos a proceder a tomar la circunferencia, ¿ok? Dándole la vuelta a la cinta métrica en el brazo. Y ahí vamos a obtener la verdadera medida. También se encuentra la circunferencia abdominal. Aquí vamos a tomar como referencia la cicatriz umbilical o el ombligo, desde la cual vamos a circundar el abdomen para obtener la medida. Ahora, para poder realizar la evaluación nutricional se utilizan una serie de indicadores. Estos indicadores relacionan medidas que ya obtuvimos como peso y talla para poder realizar un diagnóstico. Entonces se encuentra el peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla, así como el índice de masa corporal. Estos tres principalmente se ubican en una tabla en pacientes pediátricos y el índice de masa corporal se encuentra en tablas para pacientes pediátricos y para pacientes adultos tiene unas medidas de normalidades o aumento de peso, es decir, sobrepeso, que vamos a ver más adelante. Ok, para eso existen los percentiles que se utilizan en pacientes pediátricos desde los recién nacidos hasta adolescentes y se distribuyen según sexo e indicador a tomar en cuenta. Siempre debemos fijarnos que estemos hablando del sexo de nuestro paciente, en este caso, un ejemplo, un paciente masculino, donde estamos relacionando en el eje de la Y la talla expresada en centímetros y en el eje de las X vamos a hablar de edad. Es decir, entonces estamos hablando de talla
para la edad. Aquí un poco más cerca podemos ver que encontramos la edad 1, 2, 3 hasta los 20 años, que corresponde hasta la adolescencia. Y algo muy importante es que debemos utilizar la fecha de nacimiento de nuestro paciente para establecer su edad tanto en años como en meses. Porque como podemos ver, aquí hay una serie de rayitas que también nos dividen. Por lo tanto, por ejemplo, 6 meses de edad corresponderían con la mitad de la distancia entre 0 y 1. Mientras que cada rayita aproximadamente tiene 2,4 de distancia entre sí, 2,4 meses. Según la edad de nuestro paciente, vamos entonces a ubicarnos en una de estas rayitas en el eje de las X. Y en el eje de las Y vamos a utilizar la medida que obtuvimos gracias a la talla. Otra cosa importante es que lo que vamos a hacer es, como observamos, esta serie de canales que se encuentran así, son los percentiles. Entonces este va desde el 97, bajando por el 90, 75, hasta llegar al percentil 3. Del 3 sube hasta el 10, 25, 50, 75. Lo importante entonces es saber que entre los percentiles 10 y el percentil 90 se encuentra lo que es normal para este paciente para su edad determinada. Esto se obtuvo mediante una serie de estudios que ya fueron realizados y estas son las tablas de Funda-Credesa. Como ejemplo entonces vamos a tener un paciente que tiene 4 años de edad. Es un paciente masculino que mide 100 centímetros. ¿Y cómo lo ubicamos en la tabla? Simplemente nos ubicamos en la edad de 4 años y utilizando una regla subimos, ¿ok? Y lo que hacemos es que coincidan los valores que tenemos en algún punto entre estas líneas que representan los percentiles. En este caso obtuvimos justamente la coincidencia entre los 4 años de edad y los 100 centímetros en lo que sería el percentil 50. Es decir, el paciente está bien y se encuentra justamente en la media para su edad, ¿ok? Y así con cualquier valor que obtengamos. Si por ejemplo la X nos hubiese quedado por aquí, entonces el paciente está por debajo de lo normal porque está por debajo del percentil 10. Y si por el contrario la X nos hubiese quedado por aquí, entonces el paciente está con una talla más alta de lo que sería normal para su edad. Y así con cualquier tabla que utilicemos. También debemos aprender a calcular el índice de masa corporal. Este relaciona lo que sería el kilogramo entre metro cuadrado, es decir, el peso entre la talla al cuadrado. Por eso es muy importante la talla que obtengamos, convertirla a metro. Por ejemplo, tenemos un paciente de 24 años, ¿ok?, que pesa 64 kilogramos y que mide unos 150 centímetros, ¿ok? Lo que vamos a hacer entonces es colocar 64 kilogramos en el numerador, pero antes de poder colocar el denominador en metros cuadrados, necesito convertir 150 a metro, ¿ok? Esto sería entonces 1,5 metros. Y toda medida elevada al cuadrado quiere decir que es este mismo número multiplicado por sí. Es decir, 1,5 por 1,5, esto me va a dar 2,25 metros cuadrados. Este sí es el valor que voy a colocar en el denominador. Y esto me va a dar un valor total de 28,4 kilogramos metro cuadrado. Este es el IMC de nuestro paciente. En caso de que sea un paciente pediátrico, recordemos, hay que llevarlo a las tablas según su edad. Pero si estamos hablando de un paciente adulto, entonces existen esta serie de medidas para ver si está normal, alto o bajo ese IMC. Entonces tenemos 28,4 kilogramos metro cuadrado, que es el IMC de nuestro paciente, y vamos a poder ubicarlo. Como vemos, se encuentra entonces normal, porque está entre 18,5 y 24,9 kilogramos sobre metro cuadrado. Por lo tanto, nuestro paciente tiene un IMC normal para sus medidas. Por el contrario, también podemos observar que cuando ese IMC es más alto, ya el paciente se puede encontrar ya sea en sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, según los valores que obtengamos.